Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema apasionante, la identidad profesional docente. Un concepto vivo, cambiante, lleno de matices que marcan el día a día de quienes elegimos la educación como nuestro camino. Así es, Marja. A veces pensamos que un docente ya es desde que empieza a dar clases, pero la realidad es que ser docente implica una construcción constante de identidad. No solo enseñamos contenidos, sino que también vivimos, aprendemos y nos transformamos a medida que enseñamos. Y bueno, para empezar, hablemos de qué forma la identidad profesional docente. Según la investigación que analizamos, hay dos variantes, la individual y la colectiva. La individual, que depende de nuestra historia personal, nuestras experiencias, nuestros valores. Y la colectiva, que se nutre del grupo profesional, de las normas, tradiciones y culturas escolares. Exacto, mi querido Abraham. Cada docente lleva consigo una biografía personal que esta influye en su manera de enseñar, su niñez, sus maestros, su visión del mundo, pero al mismo tiempo, al pertenecer a una institución, a un sistema educativo, también impone formas de ser y actuar, porque todos somos individuos y sí, pero también aparte tenemos una cultura docente. En eso tienes razón, Marvin, y dentro de esta identidad encontramos tres dimensiones que se entrelazan todo el tiempo. La primera es la personal, que es única, cambiante, construida a lo largo de la vida. La segunda es la profesional, que nace de la práctica y de la interacción con colegas y estudiantes. Y por último, la situacional, que depende del contexto. No es lo mismo enseñar en un preescolar que en una universidad, ¿verdad? Bien, y bueno, ¿cómo se forma ahora esa identidad? No basta con estudiar pedagogía, hay algo que se llama formación horizontal, que es aprender de los propios compañeros del día a día. Los colegas son un factor clave en nuestra manera de ser docentes. No, y fíjate que no solo los colegas, Marja, sino que también los alumnos marcan profundamente a un docente. La forma en que ellos responden, cómo nos interpelan y cómo nos retan o nos motivan, ¿no? Eso también moldea nuestra identidad como docente. Sí, además hay momentos clave en esta construcción. Los cambios, las reformas educativas, los cambios en la organización escolar o incluso pasar de un nivel educativo a otro. Cada cambio implica una ruptura, una discontinuidad que nos obliga a represarnos. La verdad es que eso, Abraham, me parece súper interesante, como lo plantea Spindler, que en esos momentos de cambio la presión es un grupo muy fuerte. El entorno nos empuja a adaptarnos a ciertas prácticas, a reorganizarnos como sociedad, pero también en esas crisis se crean oportunidades grandes de crecimiento. Sí, tienes razón, Marvin, pero no olvidemos otro factor que para mí es el más importante, que es la experiencia. No es lo mismo ser un docente Nobel que tener 20 o 30 años de carrera. La identidad profesional se va afinando, complejizando y haciéndose más profunda con el paso de los años. Bueno, ¿y saben cuál es otra cosa fascinante, amigos? Que no existe una sola identidad docente. Hay gran diversidad, incluso dentro de la misma escuela. Y, por ejemplo, dentro de un colegio podemos tener docentes que trabajan en equipo, que se apoyan, y otros que pues son un poco más individuales, ¿no? Un poco más autónomos. Todo depende de factores como el departamento, el nivel educativo o incluso su historia personal. Hay muchas veces que en los entornos educativos hay gente mala y gente buena. Sí, y también podemos destacar que hay identidades diferenciadas por el contexto. No es igual un docente de preescolar, donde la relación con los niños y las familias es central, que un profesor universitario, donde la transmisión de conocimiento es la prioridad. El estudio que leímos últimamente habla de cómo en el recinto Lars Mundet de Barcelona había claras diferencias entre los centros educativos. Por ejemplo, en la escuela infantil y en el centro de educación especial había mucha cooperación y había mucha cercanía con las familias de los estudiantes. Más sin en cambio, en el instituto y en la universidad primaban la especialización y el trabajo más individual. Y ojo, mucho ojo. No es que una forma sea mejor que otra, sino son adaptaciones a los contextos, necesidades y objetivos de cada institución. Sí, tienes mucha razón. Lo importante es entender que nuestra identidad docente se moldea todo el tiempo. Cada alumno, cada docente, cada reforma educativa, cada experiencia deja siempre una huella.
Y no solo eso, sino que ser conscientes de eso nos permite ser más flexibles, más empáticos y también más abiertos al cambio. Como docentes, pues nunca dejamos de aprender a ser. Igual es importante mencionar que la docencia es la profesión de todas las profesiones. Y la reflexión es clara. El mensaje de hoy es muy claro. Ser docente es un viaje de construcción constante, de aprendizajes mutuos, de transformación personal y colectiva. Claro que sí, mi Abraham. Y en cada etapa, en cada desafío, en cada nueva generación de alumnos, tenemos la oportunidad de reconfigurar quiénes somos como educadores y como personas. Pues creo que ya quedó más que claro lo que quisimos decir en ese podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran reflexión y nos estamos viendo y escuchando en el próximo episodio. Gracias.